Cristianismo interior, buscando la voluntad del Padre Celestial. ¿Fundó Jesús el cristianismo? ¿Sería Jesús cristiano en el día de hoy? ¿Cuáles son los fundamentos de la doctrina del Mesías? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amados y amadas de Dios en Cristo Jesús. Sean bendecidos con todas las bendiciones celestiales y terrenales. Que el Dios de la gloria os acompañe y que el Mesías Jesús cambie vuestras vidas. Sean bendecidos. ¿Fundó Jesús el Mesías, el cristianismo? Esta pregunta, amados y amadas de Dios, es fundamental. Quiero que pienses en algo antes de que entremos en esta meditación. Cuando un río nace, en su nacimiento el agua es clara, pura y limpia, y luego ese río va bajando esa pequeña hilo de agua y va recibiendo agua de otros afluentes. Al final se hace un río caudaloso grande que desemboca en el mar. Pero esa fuente primaria de agua cristalina y pura ha ido siendo sumado a ella muchos ríos y corrientes que al final transforman esa corriente original antes de que desemboque en el río, en el mar. Y de alguna manera con todo en la vida pasa igual, inclusive con el cristianismo. ¿Fundó Jesús este cristianismo que conocemos? Pero antes de responder esa pregunta, amados y amadas de Dios, es importante saber qué pensaba Jesús. Primero, la pregunta fundamental, ¿dónde está Dios? Esta pregunta, en el contexto del tiempo de Jesús, era fundamental. Para los samaritanos en el norte, Dios se manifestaba en el templo en Samaria. Para los judíos del sur, en el templo de Jerusalén. Un día Jesús se encontró con una mujer en el pozo de Jacob, un pozo que ya se estaba secando, y le pidió de beber. Y ella le respondió que como él, siendo judío, le pedía a ella, que era samaritana, agua para beber, porque los judíos samaritanos no se llevaban bien. Y él le dijo, si tú supieras quién te habla, quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva, un agua que te quitaría la sed y que saltaría la vida eterna. Y entonces entró una disputa teológica. Vosotros decís que Dios está en Jerusalén, que hay que ir al templo de Jerusalén, y nosotros decimos que aquí. Y Jesús le responde, te aseguro que llegará el día en que ni allá ni aquí se buscará a Dios, porque Dios anda buscando un tipo de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hablando de que ni en este lugar, ni en aquel lugar era el sitio para encontrar a Dios. Que Dios se podía encontrar en cualquier lugar. Tenemos muchos evangelios, los canónicos, pero tenemos otros evangelios que quedaron fuera del canon, y uno de ellos es el evangelio de Tomás el Mellizo, donde Jesús está diciéndole, si levantas una piedra, ahí estoy, donde quiera estoy. Y también aquello de, ¿dónde está el reino de Dios? Dice, si están en los cielos, los pájaros lo alcanzarían antes que ustedes. Si está en el mar, lo alcanzarían primero los peces. Pero el reino del cielo está en ustedes y fuera de ustedes. Y como decía el apóstol Pablo, en Dios nos movemos y tenemos el ser. Por eso Jesús inclusive enseñó a orar de una manera muy increíble. Buscar a Dios en esa intimidad, en ese lugar de refugio personal. Cuando dijo, cuando quiera orar, entra en tu habitación, cierra las puertas y allí en lo secreto habla con el Padre Celestial. Y el Padre Celestial que te oye en lo secreto te va a recompensar en público. Ese era el concepto de Dios, de un Dios que trascendía los templos, los lugares y que habitaba todo y que en él nos movíamos y teníamos el ser. Y el reino de Dios, que es ese reino, esa presencia de Dios en un espacio. Ese Dios estaba en todos los lugares, fuera de ti, pero dentro de ti. Y como dice el Evangelio de Tomás,
Si observas bien, verás a Dios en todos los tiempos y lugares, y en todas las situaciones. Esa era la base y fundamento del cristianismo de Jesús. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Hay una visión en Apocalipsis, amados y amadas de Dios, que es increíble. El apóstol Juan, que estaba en Patmos, sufriendo por el nombre de Jesús, un día del Señor tuvo una visión y vio una visión del cielo. Y entró en el cielo. Y allí vio muchas cosas maravillosas, pero hay algo que dice que no vio. Dice más, no vi ningún templo, porque la gloria de Dios lo llenaba todo, indicando que en el cielo es un lugar, un ámbito donde la presencia de Dios lo llena todo. Ahí Dios estaba, no había que buscarlo en un templo, no había templo. Y ese era el fundamento del mensaje de Jesús. Pero vamos a otro sitio muy especial. Antes de que se escribieran los evangelios o las cartas paulinas, ya había un pequeño libro que se llamaba la Didache. Y dice, el fundamento del cristianismo son los 10 mandamientos. Pero cuando tú lees ese libro, dice algo muy importante. No matarás, por ejemplo. Es la mandamiento. Pero en este libro te dice cuáles son las causas de que lleguemos a matar, como el egoísmo, la vanidad, la soberbia. Por lo tanto, el cristianismo iba a ese espacio interior, de cambio profundo interior de la vida de las personas. Y saber que el Dios, el Padre Celestial, quiere que cambiemos, quiere que seamos diferentes, quiere que nuestras vidas sean transformadas. Y siempre lo he dicho, por eso este canal, ese título es Cristianismo Interior, buscando la voluntad del Padre Celestial. No está incumpliendo las normas religiosas, o como diga Jesús a los fariseos, vosotros amáis más las tradiciones que a Dios, porque amando vuestras tradiciones las ponéis más altas que Dios, más cuál es el propósito de Dios. Y dijo Jesús, cuál es la voluntad del Padre, que conozcan a aquel que Él envió, al Mesías, a Jesús. Pero ese Mesías tiene que irse convirtiendo en algo interior, en que el Mesías habite en nosotros y nosotros vamos a tener la misma mentalidad del Mesías Jesús. Ese es el cristianismo. Cristo en ti, como dice la Escritura, la esperanza de gloria. Y después pueden estar las actividades de la iglesia, de la comunidad, de los convocados, que es lo que significa la palabra iglesia o cajal en hebreo, que son convocados a Dios para celebrar, pero ellos tienen una vivencia individual y se reúnen como comunidad de redimidos para alabar y glorificar a Dios. La iglesia es importante, la comunidad es importante, pero igual como era en el judaísmo, que la mayoría de las prácticas no estaban en el templo, sino en la casa de familia, como la Pascua, Pentecostés o lo que usted quiera. Así el cristianismo era también una religión más íntima, más personal y más familiar. Y el templo, la reunión para la iglesia, para los convocados, para que celebraran juntos el hecho de ser salvados de este mundo, de la vanidad de este mundo, porque sus vidas estaban siendo transformadas desde el interior. Nada que no sea de Cristo en ti entrará en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo, del agua y del Espíritu. Una nueva criatura, una nueva persona para un nuevo mundo y para una Jerusalén celestial que descenderá como novia del cielo. Los fundamentos del cristianismo en esa época de la Didache, como te he contado, eran simples. No hagas a los demás aquellas cosas que no quiere que los demás hagan contigo. O en el aspecto positivo, haz a los demás aquellas cosas que quiere que los demás hagan contigo. Indiscutiblemente, nuestro fundamento de fe es que Jesús es el Mesías, que Él pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos y expulsando a los demonios, porque el dedo de Dios, el Espíritu Santo, estaba con Él. Y nos dio el mismo mandamiento, y de predicar el Evangelio, la buena nueva del reino, a todas las naciones de la tierra. Sanen a los enfermos, expulsen a los demonios y proclamen que el reino está cerca. El reino es un ámbito donde Dios ejerce el poder y la autoridad.
Y hay una lucha entre esos dos reinos. Y por eso Jesús dijo algo, y escucha esto, hermano y hermana, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabe cómo se hay que entenderlo? No es que la iglesia está en un castillo atacada por las huestes del mal, por los espíritus del mal. No, es que la iglesia es la que está atacando y las puertas del infierno son las que no van a prevalecer contra la iglesia. Me gustaría hablar muchas cosas más de esto, pero contamos también con estos 10 minutos para que hacerte meditar sobre algunas cosas. Quiero dar gracias a Dios de todo corazón, a todos los que nos siguen desde México, desde Brasil, desde España, desde la República Dominicana, desde Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay, todos esos países de América del Sur que nos están siguiendo. Muchas gracias por ser parte de este canal y te invito a reflexionar sobre estos puntos. Y quiero que recuerdes que yo soy creyente, no vayas a pensar que estaré haciendo la meditación desde un principio contra cristianos, sino que meditemos estas cosas en estos tiempos tan importantes. Volvamos a recobrar las raíces del cristianismo, de ese cristianismo fundamental que hablaba del cambio de vida, de una nueva criatura llena del Espíritu Santo. Y comencemos a caminar en esa doctrina de Cristo, siendo verdaderos discípulos del Mesías y siendo cristianos. Y aquí es la palabra, voy a aprovechar estos minutitos. La palabra cristiano viene de Cristo, que en griego es ungido. Y el término en hebreo es Mesías, que significa ungidos por Dios. Los que son cristianos están unidos por Dios con el Espíritu Santo y en su interior se va modelando la imagen de Jesús el Mesías, hechos a la imagen de Él. Muchas bendiciones. Espero que te suscribas al canal, que les dé me gusta, que active la campana para recibir las notificaciones. Y muchas gracias a esas casi 2.500, 2.600 personas que escucharon el audio anterior. No dejes de suscribirte, dale me gusta, activa la campanilla, deja un mensaje, porque de esa manera nos ayuda. Muchas bendiciones. Que la paz y el amor de Dios estén siempre contigo. Seas bendecido en todo. Amén, amén y amén.